Bien, entonces hay dos elementos aquí. Uno es esa paloma que está ahí como un símbolo de sí misma, porque aunque ni Cristina ni Diego la apuñalaron físicamente, le dejaron el alma vuelta a pedazos. El azul que circunvala en la habitación y la golondrina. Las golondrinas, además, son símbolo de dos cosas, de renovación para muchas culturas. El llegar de la golondrina es una muestra de que el tiempo está cambiando. Y por otro lado, las golondrinas son símbolo de libertad porque vuelan larguísimas distancias. Y a pesar de ser un ave muy pequeña, son eh, muy fuertes. En ese momento, Frida se pinta a sí misma con un cambio completo de imagen, el pelo rizado, eh, corto. Sabemos que para Diego Rivera el fetiche del cabello era un fetiche importante. Es una Frida que se está asumiendo cada vez de una manera más completa y lo vemos marcado en el famoso bigote, ¿no? Y el arco de las cejas mucho más firme, que también, como decimos, tiene una relación con la famosa golondrina. En ese autoafirmarse, Frida Kahlo vuelve sobre sus raíces y hace una obra muy especial que se llama Mis abuelos, mis padres y yo. Se pinta a sí misma en el útero de su madre con una cinta roja que representa los vínculos de sangre, pero también las líneas de los esbotos, cogida en la mano por una niña que es ella misma pequeña. En este retrato mm, marca ya la dificultad con su pierna derecha, su casa azul, su casa terna y también su casa contemporánea, el desierto con los cactus, el óvulo fecundado, o sea, toda la génesis de su existencia, de su vida, y un ambiente desértico, pero al mismo tiempo un ámbito de vida. Y pinta algunas naturalezas muertas. Las naturalezas muertas de Frida Kahlo muy buenas. Son muy buenas porque en ellas hay muchos elementos significativos. O sea, Frida maneja la textura, maneja el color, em, rompe el principio de perspectiva, pero logra un ángulo sumamente interesante. Y esa mancha de color rojo que de nuevo, de una manera consciente o inconsciente, vuelve a llevar hacia esa femenidad y hacia esas circunstancias, ¿no? Frida empieza a tener más amantes. Ella ha empezado a tener amantes desde antes y los ha empezado a tener como una reivindicación personal eh, en relación con Diego. O sea, si Diego no se queda conmigo, no soy la única para Diego, él no va a ser el único para mí. Es muy retaliativo. Pero también tiene que ver con un apasionamiento por la vida, un deseo de vida, un deseo de emoción, un deseo de sensación, de sentimiento. Y va a tener a varios hombres como Isamu Noguchi, Julien Levy, y continúa su relación con Murray. Eso
todo dentro del contexto también de esta ideología que está marcada por el socialismo, y que está marcada por el existencialismo, y que señala la liberalidad y que yo no puedo ser solo para una persona, ni ser la posesión de otro. Bueno, entonces, la indeterminación, todos esos elementos juegan. En 1937, mm, llegan a México Natalia y León Trotsky. Vienen en este exilio que ya se ha venido prolongando de tiempo atrás. Han salido de Rusia huyendo al estalinismo y a los recurrentes intentos de Stalin para poner fin a la vida de Trotsky. Eh, la llegada de Trotsky a México es un acontecimiento mayúsculo. Están muy, 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 muy contentos. Cuando Trotsky llega, no puede estar Diego Rivera en el proceso de recibirlo porque está muy enfermo de cálculos renales. Entonces, quien va a acudir en ese momento a la cita va a ser justamente Frida. Trotsky lleva 10 años huyendo, ¿sí? Eh, ya para ese momento Frida no solamente tiene relaciones con hombres, sino que empieza a tener relaciones con mujeres. Esa bisexualidad de Frida toca con varios elementos. Por un lado, mm, con un deseo desbordado de amar que ella siente. Ella es una mujer a la que el mundo le pasa de tantas maneras, tan profundamente, le significa tanto que Frida no puede limitarse a una única gran pasión como es la de Diego Rivera, ni la de Nick Murray. Mm, Se siente atraída por las personas, parte también se siente atraída por la transgresión y en parte se habla de de la misma constitución física. Quizás una relación lésbica era menos exigente físicamente para ella. Le escribe a Nicolás Murray y le dice, Nick, te quiero tanto, tanto te necesito que me duele el corazón. Como les digo, las cartas de Frida son en sí mismas sumamente apasionadas, se siguen encontrando muchas veces. No sabemos hasta qué punto Diego está consciente. Una barra gris. Em, Tengo una barra que está aquí. Ya no hay Sí, ya nada. se quitó, ¿Ya no? ya no. ¿Ya se quitó? Es que Perfecto. sube y baja a veces la barra del Zoom. Murray le hace a Frida todas estas fotos. Yo no sé qué tanto sabe Diego de lo que está pasando. No creo que Frida se lo oculte. Finalmente, ella se reconcilia con su hermana, perdona a Diego y ambos deciden que van a tener una relación, pero una relación abierta. Entre tanto, pues Frida no puede no perdonar a su hermana porque no es solo su hermana, sino es la familia de su hermana. Y ella quiere muchísimo a los hijos de Cristina. eh, y esto lo testimonia la relación, la correspondencia que ella va a tener con Isolda particularmente, ¿no? A Isolda es a quien más le escribe y le dice cosas como las que estamos viendo.
le dice mm, que te quiero como si fueras la misma niña de mis ojos. Y le escribe, te debo muchas cartas, pero no te olvido ni un momento. Escríbeme aunque yo no te escriba. Dime qué haces, cómo vas en la escuela y si eres muy buena niña con tu mamá. Cómo quisiera yo tenerte cerca de mí para que conocieras Nueva York. Este es el edificio más alto del mundo. Se llama el Empire State Building y no me olvides. Yo te extraño muchísimo y ya quisiera regresar a México pronto, pronto. Millones de esos de tu vida. Y otra vez le dice, aquí le mando unos dulces a mi niña Isoldita, un pajarito me dijo lo que había pasado ayer. Yo quiero que ella sepa que pase lo que pase, ella será siempre la niña que descalcita me siguió hasta el comedor gritando, tía Fisita. ¿Se acuerda? Para mí, ahora y toda la vida será mi niña, la niña más bonita y más linda del mundo. Frida era una mujer sumamente cálida, pero así como podía ser eh, cálida, podía ser dura, ¿no? Y le dice en otra carta, tú sabes cuánto te quiero, ahora más, porque habiéndote regalado, tú me das a tu niña y así tengo dos amores, los mismos que yo quise tener vivos en mi vientre hace muchos años. Te adoro hasta el cielo de la calle. Frida, dale a Julio mis felicitaciones. Le escribe cuando su sobrina Isolda le cuenta que ha tenido una bebé. Y así sucesivamente, o sea, siempre ella está manifestando un afecto inmenso. Ella va a tratar, en algún momento va a tratar de adoptar a Isolda, pero finalmente no lo va a lograr. No, no se van a concretar las cosas de la mejor manera. Em, y vamos a encontrar que mm, Frida siempre, sí, siempre va a querer no solamente cuidar a esta su sobrina, sino que va a estar muy interesada en que la relación entre su sobrina y su hermana sea muy buena. Y mm, ella no muestra en nada de esta correspondencia ni un mínimo atisbo de mezquindad, de resentimiento, nada, ¿sí? Nada, absolutamente nada. Son una serie de cartas muy extensa en las que reiterativamente de lo único que habla es de afecto. En ningún momento se queja. Y eso es, digamos, algo muy característico de Frida Kahlo. O sea, ella es una persona que denota una resistencia al dolor inmensa y que a veces lo declara, pero nunca lo hace en un tono lastimero. Y hasta el último momento muestra una lealtad y un afecto enorme frente a su familia. Bien, entonces recibe a los Trotsky. Los Trotsky llegan y después de que Diego ya se recupera, son llevados por a la Casa Azul de Coyoacán, donde ellos se quedan a vivir durante 2 años. Eh, Frida encuentra en Trotsky a una personalidad que le resulta sumamente atractiva y quizás en parte guiada por esa atracción, en parte por un deseo, un anhelo de venganza frente al propio Diego. Frida termina comprometiéndose en una relación con Trotsky que va a ser muy, muy dañina para la relación de Trotsky y Natalia, ¿no? A pesar de que Trotsky, al igual que Diego Rivera, era un hombre
muchísimas mujeres. En el periodo del exilio, digamos que la relación entre Trotsky y Natalia se había consolidado y la intervención de Frida pues va a ser algo bastante doloroso. Empezamos una etapa que va a significar transformaciones importantes en la obra de Frida Kahlo. En primer lugar, porque ella va a eh, introducir en su pintura un personaje que llega de la mano, digamos, de un regalo que es Full Shank, un miquito, al que ella le va a tomar un gran afecto. A Frida le gustan mucho los animales y eso lo muestra no solamente su comportamiento, lo muestra también su arte. En esta fase, Frida va a marcar una transformación significativa en el trabajo de los fondos de sus cuadros. Los fondos van a empezar a parecer mucho más elaborados y mm, esos follajes preciosamente trabajados. Además de esto, va a jugar de una manera más creativa con las cintas. Mire, ya la cinta no está simplemente en la parte alta del cuadro, aunque va a haber cuadros donde aparezca de nuevo así, sino que la cinta digamos, atraviesa ella y la une al full shadow. Además de esto, va a marcar ciertos rasgos fisiológicos, va a detallar ese, ese bigote, lo va a particularizar, va a ser más incisiva en esa exploración de su propia fisionomía, abandonando ese esquema de la belleza para sumarse a un esquema más expresivo, si se quiere. Miren los follajes de la parte de atrás, muy, muy bien logrados. Y ahora hace una naturaleza muerta que desafortunadamente ha desaparecido, que se llama Pertenezco bien. Aquí, Frida Kahlo, yo y mi muñeca. Esta es una obra muy interesante. Esa muñeca, más allá de ser realmente la muñeca que Frida pudo haber tenido cuando niña, Frida era una persona a la que le gustaba coleccionar objetos que para ella podían tener alguna clase de significación. También alude a ese contexto de eso que no se pudo tener, ¿no? Esa maternidad que no se pudo alcanzar. Y vemos como tiene entre las manos un cigarrillo, la muñeca articulada al lado. Aquí vemos la muñeca que Frida pintaba en su obra. Era una muñeca de porcelana con trenzas, ¿sí? Y en la cual había perdido también sus piernas a través de los ajetreos de la vida y la muñeca también se había quedado sin piernas. Una nueva obra en la que el vestido aparece, pero una nueva obra en la que hay elementos simbólicos muy fuertes. Se llama Memoria del Corazón. El corazón aparece como un corazón azteca sacrificado, sí, y regando la tierra con su sangre.
de dos cuerdas rojas, los lazos rojos que se unen además a Frida, aparece el vestido que ya nos había mostrado en Ahí está mi vestido, que tiene uno de sus brazos y la Frida de uniforme escolar con otro de los brazos. Por su parte, la Frida que aparece parada entre la tierra y el mar es una Frida a la que le faltan los brazos, que están puestos uno en el vestido y otro en el uniforme, y le aparecen las piernas con todos los problemas propios de la pierna derecha. Ahora pinta mi nana y yo. Esta nana de Frida aparece ante nosotros como un ídolo, digamos, ni siquiera azteca, casi que tolteca o olmeca. Mm, de uno de los pechos brota leche, en el otro se ve el ramal de los canales mamarios, pero como un árbol. Ahí vemos a una Frida adulta, con cara de adulta, que está siendo amamantada, y cuerpo de niña, así como si sufriera de enanismo. En el cuadro hay muchos elementos muy interesantes. La lluvia, es una lluvia de leche, y el follaje que está en la base del cuadro. Es un cuadro de muchos contrastes psicoanalíticos, algo muy fuerte y que puede resultar incluso muy chocante por la manera en que está expresada la cara de la famosa nana. Ahora un retrato, el retrato de Alberto Mizrachi. Acordémonos que Frida pinta muchos de estos retratos para regalar a las personas con las que tiene alguna deuda de cariño. Y un retrato de Diego Rivera, un Diego Rivera bastante joven, em, que nos muestra la agilidad y la habilidad retratística que tiene Frida. Em, el 7 de noviembre, que es el cumpleaños de Trotsky, Frida le regala este autorretrato. Este regalo adquiere pues, toda una cantidad de visos significativos en relación a la realidad que une a las dos personalidades. Como en sus primeros retratos, Frida se pinta bella, se pinta dentro de un contexto que si bien tiene los trazos de la mexicanidad en la falda y en la chalina, también se inscribe dentro de las formas propias del arte europeo. Es un retrato en el que ella no quiere verse fea, todo lo contrario. Y ahora, otra de esas obras de Frida que tienen una fuerza impresionante es El difuntito Dimas, que la pinta también en 1977, 1936, 1937. Son años en los que Frida pinta mucho. Está bien de salud, está bien de salud. Y eso le facilita el trabajo. Este está al igual que unos tantos piquetitos, un caso que ella ve en el periódico y hace un registro del mismo, como una manera de acceder a eh, las formas propias de esta cultura mexicana. A nosotros nos parece un poco extraño que Frida elija pintar al niño muerto, eh, pero es parte de su forma irónica de afrontar la realidad. En 1938, ella se hace amiga de André Breton. Breton conoce a Frida y encontrar a Frida es como encontrar al surrealismo hecho mujer.
Frida debió dejar una impronta muy fuerte en Bretón. Y ella misma, que ignora la teoría del surrealismo, dice que ya no se consideró surrealista hasta que André Breton vino a México y la ve y le dice, no, es que no es que usted sea surrealista, usted es el surrealismo, ¿sí? Y ella se encuentra desconcertada por primera vez con alguien que interpreta su obra y la inscribe dentro de un contexto mm, que ella no había considerado, ¿no? Breton le dice que sus obras son surrealistas y ella le dice que ella no está pensando en pintar algo para que se corresponda con una connotación particular. Ella está simplemente pintando la forma más franca de su ser. Y le dice esto, como mis temas siempre han sido mis sensaciones, mis estados de ánimo y las reacciones profundas que la vida ha ido produciendo en mí, con frecuencia he objetivado todo esto en figuras de mí misma, que eran lo más sincero y real que podía ser, para expresar lo que sentía dentro y fuera de mí. Bueno, en 1939, Breton la invita a París y ella va. Eh, Él organiza para ella una pequeña exposición de sus obras y allí ella puede encontrarse con artistas de la talla de Marc Chagall, Piet Mondrian y Pablo Picasso. Picasso ya ella sabía bastante por Diego Rivera, entonces pues debió ser una emoción muy grande encontrárselo, ¿no? Mm, Ese mismo año, Diego le propone el divorcio y ella pinta entonces su gran obra, Las dos Fridas. En 1938 también, ella hace una pequeña muestra de su arte en una galería de la Universidad de la Ciudad de México. Algo que la emociona porque Frida Kahlo, primera vez, siente que es viable considerarse a sí misma una pintora y quizás intentar vivir de su propia obra. Antes de ir a París y antes de regresar y divorciarse de Diego, ella ha hecho una serie de obras muy interesantes que son justamente las que ve André Breton, como esta, Cuatro habitantes de la Ciudad de México, es una maravilla, porque retoma elementos propios de lo que serían casi como las leyendas urbanas de la Ciudad de México. Ella tiene una manera muy propia de abordar el espacio dentro de la obra. O sea, no respeta exactamente las leyes de la perspectiva, pero logra darle profundidad. Y una parte de su, digamos, sarcasmo y también, digámoslo así, de su juego con el espectador es que nos dice cuatro habitantes, pero hay cinco. Lo que nos lleva a pensar que tenemos que descartar alguno, probablemente la pequeña niña. Aquí también, 1938, ya explorando algo que va a ser muy eh, interesante, muy importante en su obra, y es que Frida hace composiciones de naturaleza muerta, pero con un fuerte contenido eh, inconsciente, ¿no? Y simbólico. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo nosotros aquí, la que estamos viendo, podemos descubrir esto que es como si fuera una calavera. Podemos encontrar esta parte que parece que fuera un hueso, ¿sí? O esta otra parte que igualmente se podría considerar casi como una vulva, como un órgano sexual femenino. Y hace esta.
esta obra, que es otra de esas tomaduras de pelo de Frida Kahlo, otra de esas, esos planteamientos muy descarados de ella, muy divertidos de ella, que es esta niña con máscara de la muerte, donde nos muestra a la niña con, hay dos máscaras, una de ellas es la máscara que tiene puesta, que es la máscara de la muerte, y la obra entonces se mueve un poco hacia lo, incluso lo grotesco, no muy agradable, pero, pero acompañada por una elaboración estética de una gran delicadeza en el manejo del fondo, en el manejo del color, ¿no? Entonces el contraste se hace todavía más fuerte. Aquí otra niña con la máscara de la muerte. Es muy marcada la descompensación de los cuerpos, así como si se tratara de personas con enanismo más que niños, ¿no? Y aquí ya empieza la serie en la que está presente el famoso escuincle. Escuincle es este pequeño perrito al que tiene Frida consigo y hace obras en las que ella mm, maneja eh, todas esos, esos ires y venires. Es decir, lo bello de Frida Kahlo es como ella descompensa la obra. Por un lado, muy bien elaborada, bellamente llevada a cabo la figura, muy compensada la parte del color, muy estructurada, y de pronto el contrasentido propio del tamaño del perrito. O sea, es algo genial, al igual que esas pitayas rojas, ¿no? Donde de nuevo vuelve a marcar los componentes simbólicos y siempre ese símbolo de la muerte, ¿no? Ese juego con la muerte. Aquí es algo muy propio del trabajo de Frida. Este es un primer plano de esas pitayas para que veamos la manera como lo ha trabajado Frida. Frida es estéticamente muy juiciosa, muy cuidadosa. Su trabajo es precioso en sus acabados, en su manejo de la luz, en su manejo del detalle, eh, en la composición, en el balance de la composición, y lo que la hace más simpática y más interesante es esa nota humorística, como irónica de Frida Kahlo, ¿no? Porque para Frida Kahlo la vida no puede ser perfección, la vida no puede ser em, algo que se tome, digamos, con demasiado respeto, en el sentido de que ella siente permanentemente que la vida se ha reído de ella, ¿no? Que la vida le ha jugado muchas malas pasadas a raíz de su accidente, de su salud. O sea, Frida tiene el talento, Frida es una mujer que es muy agradable físicamente, su rostro es muy bien proporcionado, tiene todo para el canon de la belleza, y lo habría cumplido a cabalidad de acuerdo con los estándares de su tiempo si hubiéramos, digamos, decidido depilar las cejas o quitar el bigote. Pero el dejar las cejas y dejar el bigote es una ironía en su propio rostro. Es una forma de señalar. eh, Podría verme perfecta, pero no soy. A mí me hicieron rota. O sea, yo estoy rota. Yo soy algo que no funciona completamente. Y es allí donde vuelve esa ironía de esa afirmación de Lupe Marín. Yo creo que cuando Lupe lo hizo, no quería tanto dañar a Frida, puede que sí. De todas maneras, la relación de Frida con Diego había reventado su matrimonio. Bueno o malo, en esa época el matrimonio era algo que se valoraba todavía más de lo que se puede valorar hoy. Em, Sino exponer a Diego, pero de una manera muy
dura con una confrontación a la misma Frida. O sea, es el día que se está casando con el hombre que ama y se ve ridiculizada y se ve expuesta de una forma tan dolorosa. A Frida Kahlo no le quedó de otra que verse a sí misma con una absoluta honestidad, una dolorosa honestidad. Y ese dolor se percibe en algo que hace que este retrato sea particularmente bello y es la mirada. Frida Kahlo trabaja el marco del rostro de una manera perfecta y lo hemos visto en los retratos que hace propios y ajenos. La mirada de Frida es en la obra, en la pintura, es mucho más desafiante de lo que puede resultar la mirada en la fotografía. Me voy a devolver un poco. La mirada, los ojos, siempre están diciendo, siempre están hablando, más que en las fotos. Miren, y verán, mucho más que en las fotos. En las fotos muchas veces ella entrecierra, aquí no, en esta sí está mucho más alerta, pero la mirada de Frida nos habla de dolor, nos habla en algunos momentos del estar alerta, nos habla de lo que está pasando con ella, nos habla aquí, es una mirada perdida. Y miren, en los otros retratos es igual. ¿Sí? Ella capta perfectamente los ojos de las cosas que mejor trabaja Frida Kahlo en términos de pintura y autorretrato, es el entorno de la mirada. Ella trabaja muy bien ese marco de los ojos. Y esta es una mirada tremendamente interesante porque es una mirada dolorosa. Em, y hace, sigue haciendo cuadros para las personas que quieren. Hace muchos de estos retratos y los va llenando de elementos de apoyo. Un punto significativo es el desafiante color de Frida Kahlo, que es ni más ni menos que el color de México, ¿no? O sea, trabaja profundamente en los colores de México. Mm, y aquí el autorretrato con el monito pone el verde en su propio pelo. Y a veces esos colores, eh, uno siente la tensión en el rostro y es la tensión del dolor, de un dolor físico. Y el trabajo precioso, precioso de las nervaduras de las hojas, de los detalles de las nervaduras, porque cuando se sufre la columna, los huesos no duelen, lo que duelen son los nervios que se crispan. Y es un dolor agotador, es un dolor que no da tregua. A eso se suman los aderezos que se ponen, la manera en que plantea el collar. Aquí mm, crea este ser al que llama superviviente. Es entre un, eh, un ídolo indígena y un mechón, bueno, la puerta
que nos hace pensar fácilmente en los teotihuacanos o en las civilizaciones indígenas y parte de ese afirmarse tan profundamente en todos estos elementos prehispánicos tiene que ver con que las civilizaciones prehispánicas, el sentido del dolor es un sentido completamente diferente. Hay casi que un desafío, casi que uno podría pensarlo desde un punto de vista, a ver, ¿cómo lo digo yo? Yo lo diría desde un punto de vista casi masoquista, un aferrarse al dolor. Es de las pocas obras imaginativas de Frida, más que simbólicas netamente. Una puerta y, yo lo interpreto como una, una simbolización de sí misma, de todo lo que le está pasando. Ella, ya lo habíamos dicho la otra vez, pero aquí es donde realmente debía ir. Ella eh, eh, profundiza en el concepto del exvoto. Ya lo ha hecho desde muy temprano. Es muy difícil saber si el préstamo fue de Frida Kahlo a Diego Rivera o de Diego Rivera a Frida Kahlo. Yo creería que es muy probable que haya sido de Frida Kahlo a Diego Rivera. Porque una persona en las condiciones de Frida que sufre tanto, que tiene una enfermedad como la poliomielitis, que la ha limitado durante la infancia, mm, que además se profundiza con ese accidente espantoso. Es una persona que atraviesa unas circunstancias emocionales, pero también religiosas, porque su casa debieron rezar mucho y no debieron ser pocas las personas que mandaron a decir misas por la niña Fridita y los exvotos debieron estar muy cerca. Y ella retoma ese marco ya desde mucho antes en su pintura, pero en esta etapa, estos años que van de 1937, 38 al 42 son los años duros en la vida de Frida Kahlo. Y de ahí en adelante todo va a ser peor, que va a haber una agudización del sufrimiento. Ella mm, traspasa esa concepción del esboto de una manera mucho más explícita a alguna serie de obras de este periodo y entre ellas muy especialmente a las correspondientes a el suicidio de Dorothy Hale. Dorothy Hale era una actriz de esos primeros tiempos del cine, cuando el cine era mudo. Ella había tenido un relativo éxito, pero no pudo mantener ese nivel de aprobación cuando llegó el cine hablado. Y tuvo una serie de situaciones completamente desafortunadas. La dejó su marido, se quebró y en medio de todas esas circunstancias, ¿sí? Dorothy entró en una profundísima depresión y ella eh, decidió suicidarse. Y ese suicidio de Dorothy Hale fue pues, una cuestión muy dolorosa. Ocurrió en 1938, justamente el 14 de octubre. Ella saltó desde la ventana de su apartamento. Frida estaba en Estados Unidos y una amiga, Claire Bott, pensó que ya que Frida pintaba, era una buena idea pedirle
Frida que hiciera un retrato de Dorothy para regalárselo a la madre de la actriz. Con tan mal tino que hizo el encargo, pagó, pero confió en que Frida enviara el cuadro a la residencia de la madre de Dorothy. Y Frida hizo el cuadro, sí, pero lo hizo como un expoto y lo hizo siguiendo los dictámenes de su propia conciencia, de su propio corazón, de su propia manera de sanar. La manera de sanar de Frida es como lo vimos en la operación cesárea, es decir, la manera de sanar de Frida era lacerante, era como los aztecas sacándose el corazón y comiéndose los mordiscos. Así que Frida hizo esta obra en la que incorporó el marco al cuadro, o sea, hizo que el cuadro saliera del lienzo hacia el cuadro, hacia el marco, y pintó de una parte el contexto del cielo, un cielo muy nublado, esos cielos de Frida que son como de algodón, con unos azules tenues muy bellamente orquestados, porque Frida hace el cielo precioso. Pintó el edificio en todo el centro, hizo una pequeña enunciación de los apartamentos, lo pintó casi en el aire, perdido, o sea, no se ve con toda claridad, y pintó a Dorothy en el acto primero de saltar de la ventana, allá en el referente, luego de venir en caída libre y finalmente ya eh, muerta en el piso, desbaratada como una muñeca. En la parte de abajo pone unas notas de la sangre y escribe la relación de lo que ha ocurrido. Aquí vemos un primer plano de cómo se ve Dorothy en medio del charco de sangre. La narración de lo que ha ocurrido, o sea que en el mes de octubre, el 14 del mes de octubre de 1938, a las 6 de la mañana, se suicidó, ta, 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 y la sangre corriendo por el mar. Como se pueden imaginar, para la madre de Dorothy Hale, este recalo era algo macabro. No, no, no podía ella eh, pensar en un mecanismo de superación como el de Frida. Eh, Devolvió el cuadro, lo que permitió que el cuadro se salvara. En ese mismo esquema de ironía, eh, pinta esto. Piden aeroplano y les dan alas de petate. Este pedir aeroplanos y que les den alas de petate hace alusión a las demandas que en ese momento hacían, por un lado, la comunidad de que les llevaran, digámoslo así, de que les llevaran los aeroplanos o los vuelos hasta su lugar y de cómo siempre eh, al gobierno les dejaba, digámoslo así, como con los crespos hechos, ¿no? Y sobre todo también eh, ella hace alusión y pinta a una niña en el sentido de cómo para las mujeres es algo frustrante porque cada vez que buscan mejorar su situación, cada vez que buscan
unas condiciones de vida más justas, lo único que encuentran son eufemismos. Y con esto voy a cerrar hablando de nuestros eufemismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Como no solamente las alas son de petate, están colgadas del techo, el aeroplano, sino que está totalmente atadas a la tierra esta niña y por tanto no puede volar. Y quiero recoger este elemento de Frida, lo voy a dejar allí. Voy a pasar hasta este último que es Fulan Shang y yo otro cuadro de Fulan Shang. Eh, de nuevo, este menos tenso que el anterior. Miren que la mirada está más relajada, la boca está más relajada. Igualmente muy bellamente hecho el follaje. Voy a irme al anterior para que lo veamos y vuelvo al de piden aeroplanos y les dan, miren, en este anterior de Fulan Shang, cómo se siente de una forma u otra una mayor tensión en la mirada y en la boca, el rictus de la boca. Está apretado y ahí se ven los músculos, ¿sí? Mientras el miquito está totalmente tranquilo, los músculos de la boca de Frida están completamente fruncidos. No es si en este otro cuadro, donde la boca está más relajada, mucho más relajada, menos dolor. Aquí el follaje tiene bastantes ramificaciones, pero aquí son más evidentes, o sea, dan más, como digámoslo así, son más luminosas, están más fuertemente marcadas. Y cierro con esto, porque pues acabamos de pasar un 8 de marzo más y volvemos a pensar en la condición nuestra como mujeres. A mí no deja de molestarme el hecho de que el 8 de marzo se convierta en una celebración como el Día de la Madre, aunque me alegra el que hoy por hoy nos felicitemos de ser mujeres. Eso es un avance históricamente significativo, porque durante casi todo el margen de la historia, ser mujer ha sido considerado, fue considerado algo denigrante, algo para lamentar, algo insatisfactorio. Y esto ha llevado a que en algunos pueblos y culturas incluso las niñas sean suprimidas, en el caso de la India muy particularmente. Em, el hecho mismo de que cuando nacía un príncipe se tocaban 21 cañonazos y cuando era una princesa se tocaban solamente 15, mm, como muestra de decepción. A pesar de que me alegra que hoy en día celebremos el ser mujeres, no deja de apesadumbrarme, no deja de disgustarme el hecho de que se celebre como si fuera otro Día de la Madre, porque ningún 1 de mayo los patronos le mandan flores a sus empleados o a sus obreros o los invitan a comer. Las reivindicaciones de las mujeres tienen que tener sentido y tienen que tener valor. Ya estamos cansadas de pedir aeroplanos y que nos den a la tepeta. Bueno, con esto cierro por hoy. Mm, muchísimas gracias. Eh, la próxima semana seguimos con Frida. Muchas gracias, Hilmis.